o no matrimonial. Ahora, ¿qué es lo que va a ser una propiedad matrimonial? Es básicamente todo lo que se adquiere durante el matrimonio, como regla general va a ser matrimonial. ¿Ok? Matrimonial quiere decir que va a ser sujeto de distribución de la corte, ¿alright? Y que por regla general, no tiene que ser exacto así, pero como regla general, esa distribución va a ser a partes iguales entre los dos esposos. Okay. Es muy importante dejar claro, la ley lo que dice es que la distribución va a ser equitativa, no va a ser distribución igual, pero por regla general distribución equitativa, más probable que no va a ser repartir a partes iguales las cosas que constituyen propiedad matrimonial. Va a haber ciertas excepciones de esa regla, va a haber momentos donde uno de los dos esposos puede que reciba más de la mitad de las propiedades matrimoniales. Sobre todo eso lo vamos a ver en casos donde hay lo que se llama dilution o en otras palabras, malgasto de bienes matrimoniales. Eso sería dos casos clásicos que vas a ver ese malgasto de bienes matrimoniales cuando hay algún caso de adicción, right, de uno de las dos personas que estaba botando el dinero con un tipo de adicción de drogas o de juego o algo así, o en casos donde hay adulterio y una de las dos personas estaba botando el dinero matrimonial en aventuras extramatrimoniales. Muy importante para que no se confunda, como regla general el adulterio no tiene ningún factor en la distribución de propiedades o ningún factor en los casos de divorcio bajo la ley de la Florida. La única excepción de la regla es cuando uno de los esposos gasta dinero, y estamos hablando de cantidad significativa de dinero, en esas relaciones extramatrimoniales. Y abogado, disculpe que lo interrumpa, me surgió una pregunta en este tema como usted habla de la distribución equitativa. Vamos a dar el caso que obviamente por ley esas dos personas están casadas, han estado casadas por muchos años, y la distribución es equitativa, pero una de las dos personas nunca trabajó, sino que siempre fue parte del hogar, pero esa persona no generó un ingreso por ella misma, sino que el ingreso se generó en el matrimonio, pero lo generó una de las dos personas. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Nada que ver, y me alegro mucho que estés preguntándome eso, sobre todo en nuestra sociedad hispana, ¿ok? Vas a ver que pasa mucho eso, sobre todo matrimonios que de muchos años, ¿right? Más recientemente ahora vas a ver que tienes más parejas donde las dos personas trabajan. Claro. Pero cuando estás hablando de matrimonios hispanos, ¿right? En nuestra comunidad donde las personas llevan 20, 30 años de casados, vas a ver muchos escenarios donde pasa eso que tú estás hablando. Claro. Primariamente el esposo era el que ganaba el dinero y la esposa se dedicaba a estar en la casa cuidando de los niños y haciendo las labores del hogar. ¿Okay? So, sería muy injusto si te pones a ver que entonces la señora, como técnicamente sí, bueno, ¿verdad? El cheque viene a nombre del esposo y técnicamente el que trabajó en la calle fue el esposo. Pero no sería justo eso para la señora. Claro. ¿Cuánto vale el esfuerzo que ella hizo en la casa? Claro, como mamá de caso. Hay estudios que enseñan que lo que hace la mujer en la casa tiene valor años atrás, aproximadamente $80,000 y $100,000 al año, right, para que tengan una idea. Pero bueno, para simplificarlo es exactamente como lo que tú dices. No importa que la mujer o que el hombre, hay veces que es al revés, en estos tiempos hay mujeres que ganan mucho dinero y hay veces que el hombre es el que se queda en la casa cuidando a los niños. No lo ven todos los días, pero sí pasa, y eso no tiene ningún factor cuando se habla de la distribución de propiedades. Perfecto. Bueno, y abogado, continuando con lo que nos estaba diciendo bueno, ya que se dice la distribución que no precisamente siempre es en real estate como nos estaba explicando. Sí, entonces, ya digo, cuando hablamos de distribución hablamos de todo, right? Todo lo que todas las cuentas de banco, right? Todas las propiedades del real estate. Muy importante, cuentas de retiro. Hay que distribuirlas. Las cuentas de retiro son muy sofisticadas, para decirlo así, a la hora de la distribución, porque hay que hacer una orden de la corte que es muy especializada para crear básicamente dos cuentas de retiro, para forzarle a la institución bancaria que tiene ese 401k o el IRA, right? La cuenta de retiro,
a distribuir el dinero automáticamente. Y uno muy interesante va a ser cuando estamos hablando de personas que trabajaron con el gobierno federal, particularmente personas que estuvieron en el ejército, en el Navy, en las Fuerzas Armadas. Esas personas tienen una cuenta de retiro, tienen generalmente dos cuentas de retiro, tienen lo que se llama un Thrift Savings Plan o TSP, que es básicamente el equivalente de lo que hablamos con un 401k, pero también tienen una pensión, y esa pensión también tiene que ser distribuida, y es muy importante hacerlo bien hecho para que la persona no pierda ningún tipo de derecho. En este caso, la esposa o el esposo del miembro del servicio militar tendría derecho al 50% de la porción matrimonial, quiere decir la porción que se adquirió durante el matrimonio de ese plan de retiro. Muy, muy importante cuando hablamos de ese tipo de cosas. Y abogado, en el tema de las deudas, que estén a nombre de los dos, y deudas que también se hayan adquirido durante el matrimonio, pero que de alguna manera, por ejemplo, esté solo a nombre de una persona. Muy buena pregunta, y aplica lo mismo. Así le digo yo a los clientes: de la misma manera que repartimos lo bueno, repartimos lo malo. Así es. Las deudas, igual, no importa a nombre de quién están las deudas. Okay. Mientras que las deudas sean adquiridas durante el matrimonio, la presunción es que se van a distribuir a partes iguales. La excepción de la regla, como es igual que mencioné anterior, el caso donde usted haya adquirido algún tipo de deuda, producto de malgasto de bienes matrimoniales, como una relación, por ejemplo, si el esposo se gasta $20,000 en comprarle una joya al amante, una cosa así, right, y lo puso en una tarjeta de crédito, entonces la esposa va a tener un argumento legal bien sólido de que el hombre debe ser el único que pague por esa deuda, porque no sería justo forzar a que la esposa pague por el 50% de esa deuda, right? Claro. Con la ausencia de eso, como regla general, las deudas, independientemente de a nombre de quién están, van a ser pagadas a partes iguales. Perfecto. Y abogado, por ejemplo, vamos a poner un caso de un vehículo, de un carro que esté completamente pagado, pero esté solamente a nombre de uno de los dos. ¿Eso también entra en la división equitativa? Igual. Okay. Cuando tenemos un vehículo, hay que distribuirlo de igual manera. Y me alegro mucho que hables del carro, porque los carros son muy complejos. Sí. Porque es lo que pasa, que muchas veces, para darte un ejemplo, la esposa tiene un carro, pero ese carro, por cualquier motivo, está a nombre del esposo. Ok, es muy importante que a la hora de distribuir ese carro o ese automóvil, que la persona que se vaya a quedar con ese automóvil, que se aseguren en ese acuerdo de que se va a transferir el título de ese automóvil a la persona que lo va a recibir. ¿Por qué? Déjame darte un ejemplo. Vamos a suponer que en este caso el esposo se queda con un automóvil que está a nombre de la esposa. Se acabó el divorcio y entonces un tiempo después el esposo que está manejando el carro, el automóvil, se involucra en un accidente de carro donde el esposo tiene la culpa. Entonces lo que va a pasar es que van a demandar al esposo por ese accidente, por los daños que causó, y ¿sabes qué? Van a demandar también a la esposa porque ella es la que está a nombre del carro, ¿ok? Por ser el dueño del vehículo. Entonces, muy importante que cuando se haga esa distribución final de propiedades, que tú te asegures que si la otra persona se va a quedar con un carro o con cualquier tipo de vehículo, que se transfiera el título a esa persona para tú no tener ningún tipo de responsabilidad con relación a la operación o al manejo de ese vehículo. De igual manera, como sabemos bien, tanto pasa con los vehículos, con los automóviles, pasa también con las propiedades de real estate. Muchas veces no las compramos en cash, right? Las compramos por medio de un financiamiento. Es muy importante también insistir que, ok, si te vas a quedar con la casa o si te vas a quedar con el automóvil, perfecto, pero tienes que hacer un refinanciamiento, all right, asegurarse de que haya una cláusula en ese acuerdo de divorcio donde la persona que se queda con esa propiedad o con ese automóvil que tenga que refinanciar la deuda a su nombre. Abogado, y por ejemplo, en el caso de, vamos a poner un ejemplo de que las propiedades estén pagas y las propiedades
se tienen que vender esas propiedades, o quién determina cuál propiedad es tuya y cuál propiedad es mía? Muy probablemente, siempre vamos a tratar de buscar la solución que sea más eficiente, right? Si tenemos dos propiedades y las dos propiedades tienen un valor comparable la una con la otra, o un equity, la palabra es equity, no es valor, porque si tú tienes una casa que vale $1 millón, pero debe 900, entonces no más que tienes $1,000, right? Correcto. Asumiendo que el equity en las dos propiedades sea similar el uno al otro, entonces lo más sentido común sería tú te quedas con una y la otra persona se queda con la otra, porque si sabemos que si hay que forzar la venta de esa casa, va a haber realtors y va a haber diferentes costos que van a estar asociados con la venta forzada de esa casa. Pero si no se llega a un acuerdo, entonces muy comúnmente el resultado final es que la corte va a tener que forzar la venta de esa propiedad de real estate. Muchas veces lo que va a pasar con eso es lo siguiente, que si vamos a suponer que hay una sola propiedad y entonces una de las partes se quiere quedar con la propiedad, perfecto, si te quieres quedar con esa propiedad tienes que entonces pagarle a la otra persona su 50% del equity en esa propiedad. Vamos a suponer que tenemos una casa, tiene $50,000 de equity, la esposa se quiere quedar con la casa, uno tiene que darle entonces la mitad del equity, $50,000 al esposo para que sea una transacción justa. Excelente, abogado. Y por ejemplo, en el caso que usted mencionó al principio de los gastos de abogado, ¿quién paga los gastos de abogado en un divorcio? Buena pregunta. Hay dos escenarios bajo la ley de la Florida donde una de las partes tendría que pagar los gastos de abogado de la otra parte. La primera es cuando hay una diferencia significativa de fondos, right? Que una de las dos partes tiene más acceso al dinero que la otra. Okay. Esa es la primera circunstancia. La segunda, y no estamos hablando de $5, right? Estamos hablando cuando uno gana mucho más dinero que el otro. Ahora bien, la segunda circunstancia donde también se pueden forzar a pagar gastos de abogado va a ser cuando una de las dos partes se involucra en lo que se llama litigación innecesaria, o como le diríamos en inglés, unreasonable litigation, litigación que no es razonable, right? Si usted, como sabemos bien, right, un caso de divorcio es algo que es extremadamente emocional y las personas están bravas por las cosas que pasaron. Pero es muy importante mantener y ser razonable en todo momento, right? Porque si creamos litigación innecesaria, eso puede ponernos vulnerables a que la corte no fuese a pagar gastos de abogado para la otra persona. Muy importante eso. Y como usted lo ha dicho, el forzar algo que de pronto no es necesario que se force. Exactamente. En otras palabras, cuando hay algo que... y eso es muy importante que las personas lo entiendan, right? Cuando la ley no provee lo que tú estás pidiendo, no se puede pedir. Entonces, si insistes en ir en esa dirección, va a haber consecuencias que van a ser negativas. Y los gastos de abogados es muy importante que las personas entiendan. Puede ser muy elevado. También es muy importante eso, de que las personas entiendan, cuando estamos hablando de un divorcio, el costo que va a tener esa litigación. No solo desde el punto de vista monetario, que pueden ser muchos miles de dólares, pero también va a haber un costo emocional, va a haber también un costo o sea, el costo monetario viene de dos maneras. Lo que tienes que pagarle al abogado, pero encima de eso vas a tener el costo monetario de que no estás trabajando, ¿right? Tienes que, en vez de hoy ir a trabajar, tienes que ir a dar una declaración jurada. En vez de ir hoy a trabajar, tienes que ir a una audiencia delante de un juez, ¿right? Entonces, ¿cuánto tiempo estás perdiendo? Por eso es muy importante que cuando estés en un divorcio, pensar de una manera de negocios, right? De que hacer lo que se llama un business decision, una decisión, y tratar de llegar a una resolución que sea lo más eficiente posible. Abogado, y hemos visto de pronto en las calles cuando va pasando que hay esos letreros que dicen subasta por divorcio. ¿Eso de qué se trata? Porque ¿cómo así una subasta por divorcio? ¿Hay necesidad de hacer eso o eso es eventualmente que puede ocurrir? Volvemos al tema, eso va a ser generalmente en casos donde las personas no llegaron
a un acuerdo y estamos hablando de una venta forzada de ese tipo de cosas. Y ahí nadie gana, ¿right? No. Porque en ese tipo de subastas, las cosas se van a vender, como dicen, por pennies on the dollar. So, el valor que vas a recibir, right, por la venta de esos artículos va a ser casi nada comparado con el valor actual de esas cosas. Por eso es que es muy importante, muy importante, cuando estás en un divorcio, tratar de ser razonable, right, y de pelear por las cosas que verdaderamente merecen la pena pelear. Hay cosas que sí merecen la pena pelear, hay cosas que tenemos que pelear fuerte, ¿ok? Pero hay cosas que no. Sí, porque como usted lo ha dicho, en estas ventas forzadas lo que se da todo es a un precio inferior al del mercado y pues va a derivar en una pérdida. Exactamente. So, el único que se va a beneficiar en esa venta van a ser los realtors que van a recibir su comisión y también, ¿cómo se llama? El comprador, right? Que va a estar comprando las cosas súper barato comparado con el precio actual de mercado. So, por eso es que es muy importante eso que estamos hablando de mantenerse razonable. Eso no quiere decir aceptar cualquier cosa. Claro, Quiero mantenerme bien claro, hay que pelear, hay que ser firmes, pero tenemos también que ser razonables, ¿ok? Hay cosas donde no hay necesidad de pelear cuando ya sabemos, como dice, que está escrito en la pared lo que va a pasar al final del día. Así es, la Corte va a dividirlo todo, right? ¿Para qué pelear cuando ya sabemos cuál va a ser el resultado? Vamos a tratar de llegar a una decisión, a un resultado razonable, que todo el mundo, que sea justo. Eso es lo que se debe hacer. Abogado, y antes de dejarlo con Giovanni, que quiere hablar con usted, algo muy rapidito que nos están preguntando aquí en las redes sociales. En el tema del child support, demos el caso que el matrimonio, pues ya el divorcio se llevó con un acuerdo de partes, que hubo le tocó a cada cual lo que le tocaba. ¿Qué pasa con un niño que esté dentro de ese matrimonio? ¿El child support cómo queda? Sobre el child support hay una tabla que nos da la ley de la Florida que nos enseña cómo calculamos el child support. Y básicamente va a haber unos factores fundamentales que van a ser el tiempo con el niño, ¿ok? Específicamente las noches, cuántas noches pasa cada padre con el niño, mamá y papá. Y después vamos a hablar del income, ¿right? ¿Cuánto es el gross income de papá? ¿Cuánto es el gross income de mamá? Generalmente los abogados tenemos softwares, right? Que usamos y usamos generalmente el gross income, y el sistema automáticamente genera las deducciones estándar para encontrar el net income, que es básicamente la diferencia entre gross y net. El gross es el dinero que ganas antes de taxes, el net es lo que te queda porque pagas los taxes, los impuestos. So, generalmente los software que usamos nosotros, usted pone ahí el gross income, pone la cantidad de noches al año y eso te genera la cantidad de child support que hay que pagar dependiendo la cantidad de niños. Hay otros factores que van a ser muy importantes, tenemos que poner ahí, que sería cuánto dinero se paga out of pocket, right, de bolsillo, por el daycare de niños o por el after school care o por el summer camp. Y también hay que factorizar cuánto dinero se paga de seguro médico para niños. Entonces esos factores los ponemos en la tabla y la tabla nos genera la cantidad de child support que una persona, un padre tendría que pagar de manera mensual. Papá o mamá, y veces que es la mamá la que tiene que pagar child support. Y en el caso, abogado, que por ejemplo el padre sea retirado, o sea que el padre se retiró, se divorciaron, le tocó su parte, a ella la de ella, ¿qué pasa en ese caso en el child support? ¿Qué podría cambiar? So, en ese tipo de casos hay que ver el income que tiene el padre mensualmente. Eso se va a usar el dinero que está recibiendo de retiro, por ahí, de todas las fuentes de income que tenga ese señor. Se van a usar para el propósito de calcular. Para que tú entiendas, incluso se puede usar hasta en casos donde tenemos a alguien que recibe alguna pensión por disability, por estar deshabilitado, ese tipo de pensión también se va a usar y también se va a sumar para el propósito del cálculo de la obligación de child support. Bueno, abogado, quisiera preguntarle tantas cosas más, pero bueno, el tiempo no nos da. Vamos a dejarlo para otro programa. Y siempre es muy
es un gusto muy grande hablar con usted. Abogado, Wendy se ha cogido el programa y no me ha dejado, primero, saludarlo, dar las gracias por esa oportunidad que nos da de darle la información correcta a nuestra comunidad y sobre todo aquí en Radio Luz Miami 1450 AM 101.9 FM. Abogado, muchas gracias por todo y espero que por favor un día no muy lejano esté con nosotros aquí en nuestros estudios. Estas son la casa suya, el lugar donde lo necesitamos, que nos venga a dar una información, pero en persona. Muchísimas gracias, abogado. Muchísimas gracias a ustedes. Abogado. Muchísimas gracias por tenerme en cuenta y por darme la oportunidad de compartir con ustedes y muchas gracias también por el trabajo que ustedes hacen por la comunidad. Y abogado, antes que se vaya, no tocamos el tema de la Limoni porque sabemos que está en un proceso complicado de cambios en el estado de la Florida, que eso hay que chequear qué es los cambios que vamos a hacer, pero ¿dónde nos podemos comunicar con usted para una consulta directa? Sí, nosotros estamos localizados en el 4160 West 16 Avenida. El número de suite es el 304A en Hialeah, Florida 3302 en el zip code, y el número directo de nuestra oficina es el 305-755-2500. Así es, bueno, abogado, muchísimas gracias por todo ese apoyo y esperemos, como dice pues Giovanni, tenerlo pronto aquí. Muchas gracias, el placer es todo mío, un abrazo muy fuerte para ustedes y pues, repito, muchas felicitaciones y muchas gracias por todo el trabajo que ustedes hacen. Excelente, bueno, abogado, gracias por todo y nos vemos muy pronto. Bueno, Giovanni, yo creo que este tema podríamos hablar un programa completo, pero de verdad que es bastante complejo. Fíjate, el abogado habló de 4 puntos. Distribución de propiedades, que no solamente es los bienes raíces, sino que el child support, la custodia, la manutención, que vamos a decir el tema de esto, y también los gastos de abogado, porque los abogados tienen esos gastos y cuando son procesos más complicados, que son impuestos, como lo dice una situación forzada, pues va a generar muchísimos más costos. Y me imagino, Wendy, que cuando esta situación llega, la parte investigativa, claro, porque hay que investigar cuáles son los bienes que estas personas tienen y que no están declarados. Entonces, en el momento, y que eso no lo habla el abogado, pues me imagino que es un tema donde posteriormente, cuando ya eres cliente, pues sí te van a dar la información correcta, pero haciendo un caso verídico, y esto lo digo porque el abogado José Compagnoni, el abogado Irán Paz, y muchos de ellos me dieron clase, y una de las clases es la simulación de lo que hay en una situación de esta. Y lamentablemente hay que buscar todos los recursos, depende de cada lado, ¿no? Claro. El lado de afectado y el lado que, o sea, porque los dos están afectados. Sí, es una situación pero difícil. al final te vas a dar cuenta que hay que pagar las investigaciones, y aquí la parte investigativa es muy costosa, y que encontrar todos esos bienes que a veces los tienen disfrazados en compañías, o los tienen fíjate, un tema que no lo tocó, por ejemplo, si ellos tienen alguna propiedad fuera del estado, y que van a investigar si esa propiedad está dentro de lo que es la parte del matrimonio. De la distribución. Sí, y un matrimonio, creo yo, y una de las cosas, un matrimonio que llega, creo, a más de una cierta cantidad de años, hay la obligación de la limoni. ¿Por qué? Porque tú le preguntaste que si la persona no trabaja, si se ha dedicado nada más a la parte del hogar, y él decía que en las investigaciones se nota que el matrimonio y la persona que no trabaja está considerado que tenga un salario entre los 80 a 100 mil dólares, porque cumple una función. Claro. Entonces vemos que en este tema es tan delicado, y es mejor, como dice el abogado, por la parte correcta, porque cuando existen este tipo de divorcio y donde hay bienes, y donde la persona que se está divorciando o la persona que
quiere el divorcio o las personas que quieren el divorcio, en ese momento llegan a tomar decisiones, como por ejemplo a la parte investigativa, a la parte de costos de abogados, y para tratar de encontrar todo, se van a dar cuenta que van a gastar en esto, van a gastar más dinero. Yo diría que en una negociación que hay, los bienes se tienen que dividir entre tres. Uno, el marido, otra la esposa, y el tercero es el abogado. Porque tiene que casi por, cuando hay discusión, ¿no? Cuando hay problema, es casi por partes iguales. Lo correcto es sentarse, como dice el abogado, sacar, poner todo arriba de la mesa y ver quiénes son los bienes. Porque a veces creemos que tenemos una casa, por ejemplo, la casa cuesta $1 millón. Sí, pero el $1 millón no es lo que cuesta la casa. Debes a lo mejor $91,000. Perdón, $910,000 y solo tienes pago son 90,000. 90,000. Entonces lo que vas a dividir nada más son $90,000 entre dos. Exacto, porque entre tres, porque es el abogado también. Sí, bueno, hay que pagar los gastos de abogado. Es un tema complicado.